Buen día. En el presente video hablaremos sobre el plan estratégico financiero. Es el proceso que implica la determinación de objetivos a largo plazo, así como la selección de prioridades, planes de acción y, definitiva, los recursos necesarios para concretarlos. La idea de un plan estratégico, más allá de la idea visionaria, es resultado de 5 componentes. Número 1. Definición de la visión y misión. Son los elementos estratégicos que establece el horizonte de la empresa, así como el sitial que pretende lograr. Misión, declaración escrita que plasma el propósito y la razón de ser que compromete a una empresa, sus ejecutivos y a los trabajadores que la conforman. Visión, refleja la aspiración, así como la expectativa idealista de un futuro deseado para la organización. Definición de objetivos. Traduce el compromiso gerencial de lograr la visión estratégica, así como la misión de la empresa para lograr la consecución de resultados deseados, en tiempos previstos y bajo términos cuantificables que permitan medir su desempeño. Formulación de una estrategia es el componente que señala el cambio para lograr los objetivos y alcanzar la misión. La estrategia como tal deberá ser capaz de adaptarse a los cambios establecidos por el entorno. Solo como ejemplo podemos establecer la siguiente estrategia financiera: reducción de saldos en inventarios y control del nivel de obsolescencia, acuerdo con proveedores para acelerar el suministro de materia prima, acorde a la demanda establecida por el departamento de producción, incremento del nivel de aplacamiento considerado un costo neto de la deuda por debajo del costo de oportunidad exigido por la accionista. Desarrollo de la estrategia implica poner en práctica todo lo establecido para el logro de objetivos y de estrategias definidas. Evaluación y control de desempeño. Permitirá comprobar que los resultados concuerden con los planes establecidos y, de corresponder, permitir implicar acciones correctivas. La planificación financiera debe irrefutablemente ser componente del plan estratégico desarrollado para la organización. Este plan traduce la visión de una empresa que se conduce bajo el amparo de planes que comprometen al futuro y crecimiento sostenible de la empresa. La importancia de la planificación financiera. Algunos elementos que pueden ayudar a identificar su importancia son los siguientes. La administración puede respaldar su visión estratégica y prever la disponibilidad de recursos para lograrlo. Permite identificar el uso de métodos para el uso racional de los recursos. Admite la participación y selección de posibles escenarios y el efecto de estos en el futuro deseado, administración de posibles riesgos, contingencias y la adopción de medidas para afrontarlos. Hace posible incorporar controles para evaluar el logro de objetivos y adopción de medidas correctivas. Reduce las incertidumbres frente a las posibles contingencias. Tener información del pasado y de los resultados logrados nos permitirán tomar decisiones del rumbo que tomará la empresa. Por lo tanto, la planificación nos permitirá anticiparnos a los acontecimientos e incluso ver la forma de influir en ellos. Horizonte de la planificación. Comprende el periodo de tiempo definido para el proceso de planeación financiera y usualmente suele clasificarse en: inciso A, la planificación de corto plazo, que abarca periodos de 1 a 2 años, inciso B, el mediano plazo de 3 a 5 años y el inciso C, el largo plazo, por gestiones superiores a los 5 años, para fines financieros, lo cual es planificación financiera a corto plazo operativa, planificación financiera a largo plazo estratégica. Modelos de planeación financiera son modelos de simulación desarrollados para proyectar los posibles resultados y saldos esperados sobre la situación económica financiera, previa consideración de factores que inciden en su comportamiento. Los planes financieros pueden ser clasificados en dos partes: planificación a largo plazo y planificación a corto plazo. Planificación a largo plazo forma parte de una planificación estrategia que requiere de la participación de toda la organización en su conjunto y que en definitiva marcará el horizonte para alcanzar las metas fijadas por los ejecutivos. Planificación a corto plazo: considerar anticipadamente los resultados esperando en un periodo corriente no mayor a los 2 años, y en su aplicación hacemos uso de presupuesto para consolidar el logro de los objetivos trazados a largo plazo. La planificación financiera a largo plazo antecede y constituye en base para el desarrollo de los planes operativos a corto plazo. Esto sin duda es el orden que debe seguirse para verificar la alineación de estrategias, objetivos y el logro de metas establecidas. Financieramente y entre muchas variables es obligatorio establecer indicadores que permitan evaluar ambos componentes, por ejemplo, planificación del efectivo, planificación de utilidades, crecimiento de la empresa, presupuesto de caja, estados financieros proyectados, combinación de ambos. Por lo expuesto, asumimos que la planificación financiera deberá incluir una secuencia de procesos para determinar en primera instancia las ventas, costo de lo vendido, margen de contribución, gastos operativos, siempre cuidando de los factores que pueden sensibilizar el desempeño de las utilidades y el flujo de efectivo.
Métodos de proyección. Los métodos aplicados para la planificación y la realización de proyecciones financieras son el resultado de herramientas estadísticas, económicas, administrativas, que pretenden establecer el comportamiento esperado de una o más variables representativas para una valoración. Los pronósticos esperados son recurrentemente afectados por el comportamiento de factores registrados en el pasado. Existe una diversidad de criterios para dar solución a esta necesidad, sea una planificación a corto o a largo plazo. Planificación financiera a largo plazo. La planificación a largo plazo establece y de manera sistemática un modelo para anticiparse a los posibles escenarios e identificar alternativas de solución que resulten convenientes para los interesantes de la empresa. Un plan financiero bien estructurado debe de incluir un conjunto de factores que incidan en el comportamiento de flujo de efectivo. Por tanto, y mínimamente esta planificación deberá contener requerimiento de capital de trabajo, capital corriente y nivel de liquidez requerido para las operaciones de la empresa, plan de inversiones, desarrollo de presupuestos de capital, el mismo que deberá incluir un registro de la naturaleza, alcance y oportunidad definido para las inversiones, requerimiento de financiamiento, estructura de capital desarrollado para cubrir las necesidades de financiamiento que requiere el plan de inversiones, el nivel de aplazamiento requerido podrá ser definido considerando fuentes de financiamiento internas como externas. Política para la distribución de dividendos. Establece un plan para la distribución de utilidades y la porción que será dispuesta para la reinversión. Estados financieros proyectados. Pronóstico mejor esperado sobre el comportamiento de saldos y valores expuestos en los principales estados financieros, todos ellos estrechamente relacionados. La proyección se hará considerando mínimamente la elaboración de los siguientes estados: costo de producción, estado de resultados, estado de situación financiera y flujo de efectivo. Análisis de escenarios. Valoración de posibles resultados considerando la incidencia de posibles circunstancias, es decir, es una secuencia esperada de hechos hipotéticos que a solo título de ejemplo pueden ser escenario base, escenario de expansión, escenarios de recesión y cuántas variables se consideren necesarias para planificación. Análisis de sensibilidad. Lograr ilustrar cómo el resultado esperado de una valoración puede verse afectada considerando la modificación de alguna de sus variables clave, y sin que ello implique cambiar el resto de las variables utilizadas. El buen pronóstico de resultados debe suponer el uso de una variable a la vez, considerando la independencia del resto de las variables que participan de la valoración. Algunos ejemplos sobre su aplicación pueden ser: sensibilidad del resultado por incremento en el volumen de venta, sensibilidad del resultado por incremento en el precio de ventas, sensibilidad de un proyecto por cambios en la tasa de descuento. Proyección de estados financieros. Es una metodología de planificación que considera el rendimiento, así como el desempeño financiero logrado en periodos pasados, para establecer bases de expectativas esperadas en un futuro. El uso de proyecciones admite la valoración de ingresos, que son en definitiva el parámetro para establecer desembolsos que cubran las actividades de operación, inversión y financiamiento. La proyección de estados financieros considera alternativas de decisión y se expresa como una declaración numérica y comparable de las expectativas esperadas. Su contenido debe incluir un juego completo de estados financieros. Por tanto, y mínimamente, los estados financieros proyectados deberán ser estado del resultado, estado de situación financiera y flujos de efectivo. Razones financieras. Las razones financieras son una herramienta utilizada en el análisis financiero. El análisis financiero comprende la recopilación, interpretación y comparación de la información resultante de la operación de una empresa. Dicho de otro modo, el análisis financiero no es otra cosa que el estudio de los estados financieros con el fin de obtener información que ayude en la toma de decisiones de la empresa. Los estados financieros son aquellos documentos en los cuales se puede ver plasmada la situación financiera de la empresa, factores clave como la comparación de resultados de diferentes periodos. Gracias a esto se puede hacer un análisis más robusto a la hora de invertir. Métodos para el análisis de los estados financieros. Las razones financieras son un método más para el análisis de los estados financieros de una empresa. Existen diversos métodos para el análisis de los estados financieros. Los más comunes son los siguientes. El método de tendencias. Es un método de análisis cuya finalidad es observar el comportamiento que tienen los diferentes rubros de un balance general y estado de resultados para poder detectar cambios que sean significativos en la empresa y que pueden tener un origen en errores de tipo administrativo.
El método de porcientos integrales. Este método es el más usado para realizar el análisis de la estructura financiera interna de la empresa en un periodo determinado, elaborada a partir de los estados financieros. Este método toma como base el siguiente cálculo. Por ciento integral es igual al valor parcial entre el valor base por 100. Ejemplos de razones financieras. Liquidez, o también llamada prueba del ácido, se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de una entidad a su vencimiento. Se calcula de la división de la diferencia del activo circulante menos los inventarios con los que contemos sobre los pasivos a corto plazo. Liquidez inmediata. Se calcula obteniendo el cociente del efectivo y equivalentes de efectivo sobre pasivo a corto plazo. Solvencia. Es la capacidad para generar ingresos en un futuro y en consecuencia para pagar compromisos a largo plazo. Se refiere al exceso de activos sobre pasivos y por tanto a la suficiencia del capital contable de las entidades. Sirve al usuario para examinar la estructura del capital contable de la entidad en términos de la mezcla de sus recursos financieros y de la habilidad de la entidad para satisfacer sus compromisos a largo plazo y sus obligaciones de inversión. Se calcula dividiendo el activo circulante sobre el pasivo a corto plazo. Apalancamiento. Se refiere a las inversiones que utilizan parte del capital propio y de endeudamiento para obtener una rentabilidad. Se calcula dividiendo el pasivo sobre el capital contable. Rotación de cartera. Muestra la política de crédito que tiene la empresa en cuanto al plazo que otorga a sus clientes para cubrir el importe de sus facturas. Se calcula obteniendo el cociente de las ventas netas a crédito sobre las cuentas por cobrar a clientes. Una rotación alta indica una política de cobro severa. Esto puede implicar pérdida de mercado. Se otorga poco plazo a los clientes para el pago de sus compras. En ocasiones es síntoma de una depura. Y una rotación baja indica morosidad de los clientes. Plazo promedio de la cartera. Indica el número de días promedio en que cobramos lo que se vendió a crédito en un periodo de un año. El número de días de ventas que queda pendiente de cobro. Se puede obtener de dos maneras. La primera dividiendo 360 que corresponden a los días en un año comercial sobre la rotación de la cartera. La segunda forma es obteniendo el cociente de las cuentas por cobrar a clientes sobre ventas netas a crédito.